10:32 de la mañana, seguimos hablando de actualidad con una organización que lleva muchos años trabajando en nuestro territorio, también a nivel nacional, que se ha reinventado muchas veces por causas sobrevenidas, pero sobre todo se han reinventado buscando la solución y buscando la calidad de vida de todas las personas, de todas, digo, todas, personas de cualquier situación, pero sobre todo que se encuentran en situación de vulnerabilidad, venga de donde venga esa vulnerabilidad. Y bueno, y también tenemos que ser, desgraciadamente, ha tenido que ampliar su radio de acción, digo desgraciadamente porque las situaciones algunas veces así lo han traído, pero bueno, nosotros estamos orgullosas también de que sea una organización con mucho espíritu gaditano. Por eso está con nosotros la directora de Betania, Begoña Arana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarnos otra vez a este plató que hace unos años estuvimos aquí compartiendo y que es importantísimo que los medios de comunicación se hagan eco, ¿no?, de todo lo que pasa en nuestra realidad más próxima y de a dónde llega también el emprendimiento gaditano, ¿no?, que es un orgullo, como tú bien dices. Efectivamente, desgraciadamente hay que hacer estas acciones, ojalá no las tuviéramos que hacer ni que tuvierais que existir las organizaciones Totalmente. de este tipo, pero desgraciadamente también el ser humano es así y hay muchas situaciones que hay que tratar, pero bueno, nosotros teníamos principalmente queríamos hablar de que por primera vez no salís actuando, porque ya habéis actuado en territorio nacional, pero sí es cierto que salís con el tercer congreso sobre la trata de seres humanos. Será el próximo 11 de septiembre en Madrid, en Caixa Forum. Exacto. Sí, bueno, la entidad nace, como dices, en la provincia de Cádiz, concretamente en la línea de la Concepción. El propósito de este congreso no es solo una formación al uso y una formación más, sino también hace una incidencia pública y también incluso política, ¿no?, con todo lo que es nuestro expertise en el mundo del delito de la trata. Trabajamos en la protección de las mujeres y de las niñas con discapacidad o sin ella, que son víctimas de la explotación sexual y víctimas de la trata, por ende. Y hemos visto este año, 2024-2025, estuvimos poniendo el foco un poco en salirnos de Andalucía, porque sí que es verdad que Andalucía es como nuestra comunidad donde más actuación tenemos en toda España, pero vimos que al final hacer una incidencia en el centro, en el corazón de nuestro país, también nos iba a trazar seguramente buenas aventuras, ¿no? Buenas aventuras para el propósito que es seguir preveniendo, seguir concienciando y seguir sensibilizando a la sociedad sobre este delito, que es el delito que más daño hace contra la dignidad de la mujer, ¿no?, y de las personas. A pesar de no salir mucho a la luz, ¿no?, a pesar de no estar informada la sociedad como nos gustaría, tenemos ahí un papel importantísimo, que es formar, por supuesto, a los agentes especializados, compartir experiencia con profesionales de otros países que van a venir a intervenir a este congreso internacional, pero también, por supuesto, es muy importante que se sepa que desde aquí, desde nuestra comunidad autónoma, se está haciendo un trabajo intenso, que somos ya una voz autorizada y especialista contra este delito, que nos vamos a poner en el foco de ese 11 de septiembre para que se vea todo el trabajo que podemos hacer también entre toda la sociedad, una participación comunitaria. Estamos hablando de un delito, de la trata de seres humanos, que estamos en el siglo XXI, esclaviza, humilla a miles de personas en un país llamado del primer mundo, como es España, y que encima, además, los últimos datos hablan de un incremento del 22% respecto al año anterior. Exacto, exacto. No tengo la fórmula matemática para decirte la razón de ese aumento. Sí, los conocimientos de que las redes criminales tienen un papel revelador aquí en nuestro país, que se sitúan aquí, se posicionan aquí en nuestro país porque
tienen capacidad después de moverse no solo ellos, sino también a las mujeres que explotan y que tienen bueno, pues, en control máximo y que son engañadas y que son súper, bueno, pues indignificadas por estas personas, y que hay mucho que hacer contra esto, ¿no? Una de las partes más importantes que pienso que podemos compartir aquí hoy es que exista por parte de la población que accede a ese tipo de servicio un rechazo conductual. Pienso que si España es un país que tiene acceso a la prostitución, porque ahora mismo es alegal con respecto a eso, ¿no? Debemos de tener al menos un rechazo conductual que nos haga pues no celebrar una mayoría de edad en un club o en un puticlub, que no nos haga celebrar un prematrimonio, ¿no? Con un servicio de estas características, que en definitiva parece que no se habla, que es un tema tabú, pero que está silenciado, pero no está silenciado porque haya un rechazo, está silenciado porque tradicionalmente se ha ido permitiendo. Entonces tenemos que ir viendo qué poquitas cosas podemos introducir en nuestros mecanismos como seres humanos de la sociedad para ir, bueno, pues fortaleciendo todo lo que es la mitigación del delito. Está hablando de lo importante de la concienciación ciudadana, de algo que ha sido no tabú, pero sí normalizado. Exacto. No es normal, no es normal. Las personas, digo porque hay hombres también, pero la mayoría son mujeres que se exponen a esta situación de prostitución, la mayoría de ellas están en formato de esclavitud, engañadas. Querrían, por supuesto, tener otra vida, pero si no hay demanda, no habría oferta. Exacto. Si no hay demanda, no hay putero. Eso está clarísimo, eso es categóricamente así. Las mujeres que acceden a la prostitución podemos decir y confirmar que el 97%, con cifras que maneja la Fiscalía General del Estado, el 97% accede a la prostitución de forma no voluntaria y un 3% accede a la prostitución de manera voluntaria. Desde Betania nos enfocamos en ese 97%, porque es hay mucha demagogia, ¿no? Con eso de, si aquellas entran en la prostitución porque quieren, no es lo fácil, lo sencillo, ¿no? Estigmatizar a ese colectivo de esa manera tan absurda, ¿no? O tan inconsciente o sin información, ni mucho menos pretenden llegar a acceder a una vida mejor a través de la prostitución. Ya os lo garantizamos nosotros que las atendemos en recursos de protección. Y cuando tú escuchas sus testimonios, te queda clarísimo que si todas comparten el mismo discurso de diferentes formas de hablarlo, estás teniendo, obviamente, pues una prueba muy objetiva de que la voluntariedad ahí no participa. Participa, pues por supuesto, el engaño que sobreviene desde sus países de origen o donde la captan, el riesgo que tienen sus familias en sus países de origen por culpa y de la manipulación de estas redes criminales, porque el precio de una bala, pues en Colombia, en Brasil, en Guinea-Conakry o en Senegal no pasa de 2 euros, y porque no tienen absolutamente miedo a ese tipo de muerte, ¿no? y de generarlo. Entonces tenemos que contextualizar muy bien lo que es la prostitución y evidentemente deciros aquí, Almudena, que la prostitución alimenta la trata y la trata la prostitución. Exactamente, son 2 eslabones que van entremezclados, que van unidos y que no se separan, ¿no? Y que esto quiere decir que obviamente que estas mujeres que acceden a este tipo de cadenas es porque tienen diferentes elementos que las redes criminales le hacen, ¿no? Le fuerzan a tener que hacer, ¿no? Ese tránsito a nuestro país. Nadie se quiere venir verdaderamente a un país a ser esclava. Nadie. Pensemos nosotros mismos, si hiciéramos una reflexión durante 30 segundos y cerráramos los ojos, ¿quién quiere irse a otro país diciéndole a alguien que va a conseguir una vida rápidamente de éxito y después eso ser automáticamente una falsedad absoluta? Entonces, si nos ponemos en ese momento de empatía, en ese momento reflexivo, veremos y conectaremos verdaderamente con el tipo de personas, el tipo de mujeres con las que trabajamos, que sí es cierto que son pues mujeres muy pobres, mujeres muy vulnerables, que intentan garantizarles a su familia a través de esos engaños pues un cambio de vida, ¿no? Una vida digna, pero por desgracia eso no es lo que surge. Lo que surge es pues una mayor pobreza, sobre todo pobreza emocional y pues un secuestro emocional también.
Incluso muerte. Incluso muerte. En muchos casos. El porqué de la voluntariedad o la normalidad está muy conectado con una de las primeras mesas de debate de la periodista Charo Izquierdo, que abordará los vínculos entre prostitución, pornografía y trata de personas, sostenido sobre todo ese eje transversal de la cosificación de la figura femenina. Eso de hablar de que es el oficio más antiguo del mundo viene muy enlazado con esta idea de la cosificación femenina, ha sido siempre Exacto. una herramienta para mantener a una mujer al servicio del hombre. Exacto. Exacto, lo has descrito maravillosamente. Es como la figura también del patriarcado, ¿no? Ahí está encapsulada el servicio de una mujer, el porque sí, esa manipulación, y después, como tú bien has dicho en esa primera mesa, que se va a trazar qué relación tiene una cosa con la otra, qué relación tiene la pornografía, qué relación tiene la prostitución y qué relación tiene la explotación en este delito, ¿no? Y la relación que tiene no solo es estrecha, es, como digo y me reitero, es indivisible. Es indivisible. La pornografía tiene, bueno, pues sí que es cierto que cada vez a edades más tempranas, ¿no? Lo estamos viendo también en nuestro país, a edades más tempranas existen plataformas en las que los niños acceden, y la satisfacción del uso o de la visualización de la pornografía es, por desgracia, pues casi instantáneo, es momentáneo. ¿Y qué pasa? Que esa visualización te pide ir al siguiente paso, y el siguiente paso pues es entrar en el tema de la prostitución. Y cuando ya piensas que estás controlando no solo el uso, ¿no? de eso, sino que tú eres quien marca tus límites, no, ahí te encuentras en ese tipo de plataformas, pues también te encuentras a muchísimas redes criminales, como están apareciendo ahora en OnlyFans, redes criminales que están apareciendo para intentar estimular a los jóvenes en nuestra sociedad con ese estímulo-respuesta, ¿no? Es decir, el sistema del capitalismo. Tú no tienes absolutamente nada que pueda ahora mismo pagarte unas vacaciones, bueno, pues en cualquier sitio idílico, yo te lo voy a garantizar. Tú solo tienes que hacer esto durante un par de días y te voy a canjear ese deseo, ¿no? Pero cuando te ves envuelta o seducida rápidamente en 2 o 3 promesas de estas totalmente falsas, quiero que el público lo sepa, ¿no? Y la audiencia, te das cuenta que después estás manipulada y después ya de ahí no te sales tan fácilmente. Eso es un enganche a través de la manipulación y obviamente de personas muy vulnerables que entran en este tipo de redes y que se enganchan con facilidad a la seducción de estos criminales, ¿no? Además de Charo Izquierdo, habrá bueno, la antropóloga y socióloga Ana de Miguel Álvarez, Milagros García, directora del programa En la voz de la adoratriz en Cabo Verde, y José Luis García, doctor en psicología y especialista en sexología y pornografía. Todo ello con el objetivo de visibilizar, por eso también Madrid es un gran foco para poner el foco, visibilizar, formar y también para que se dé a conocer las organizaciones, cómo trabajáis, cómo trabaja Betania. En este caso, por ejemplo, luego hablaremos de las otras líneas, pero en el caso de la trata, ¿cómo trabajáis con esta mayoritariamente mujeres víctimas de trata de seres humanos? Pues mira, nosotros somos como la parte activa e investigadora de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Vale. Es decir, somos las que estamos próximas al terreno, próximas a la trinchera. Con esto quiero decir, somos las que accedemos sin una uniformidad, que la uniformidad ya sabemos que muchas veces hace echar para atrás, ¿no? Ese apego momentáneo, esa confianza instantánea con las personas. Todo el colectivo que trabaja en el área de trata y violencia de género son mujeres profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, criminólogas, monitoras, interlocutoras, mediadoras, mujeres que están formadas en el delito. Eso lo que nos hace es pues, acercarnos a los clubes, acercarnos a las carreteras, acercarnos a los polígonos, acercarnos ahora al nuevo formato de vivienda que tienen las redes criminales a través de los alquileres de Airbnb. Es decir, nos movemos a través de ese movimiento que se llama detección,
¿vale? Y lo que hacemos ahí en la detección es un poco ganarnos su confianza a través, bueno, pues hacemos las pruebas rápidas de VIH, acompañamos a los juzgados cuando tienen que hacer algún tipo de, bueno, pues de periodo de reflexión por su situación legal o alguna prueba sanitaria. Intentamos acompañarlas en las cosas más importantes de sus vidas para ganarnos su confianza y después a partir de ahí poderles demostrar que estaremos, si ellas tienen, bueno, pues la fuerza de hacer una denuncia y testimoniar ante la justicia española para garantizar su protección, ¿no? Esa es, bueno, nuestra entradilla a las mujeres. ¿Qué pasa? Que después de la experiencia de más de 14 años, el boca a oído entre ellas funciona muy bien y nos hace, bueno, pues casi un marketing publicitario inesperado, ¿no? Porque entre ellas también es importante la fuerza que nos dan, ¿no? De cómo ha funcionado su experiencia vital con nosotras, de que su vida les ha cambiado, que su vida les ha dado, bueno, pues otro relato, ¿no? Gracias a la protección que han obtenido en Betania, en algunos de nuestros recursos, a través de nuestro asesoramiento legal y que ahora pues están en un cambio absoluto y real, ¿no? Es un poco nuestra forma de trabajar y después, por supuesto, acompañando a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado a todas las entradas de registro que nos piden, a las inspecciones de trabajo cuando también actúan en los clubes. Somos como un elemento más en todo lo que son los agentes de cambio que trabajamos contra este delito. Begoña Arana, directora de la ONG Betania, usted tuvo una exposición en el Parlamento de Andalucía en la que expuso las cosas a los gestores, a los que bueno, se entiende que tienen que hacer también la normativa, cambiarla, por el Parlamento de Andalucía, pero con vistas también a que se porte a nivel nacional, que es competencia también de los ministerios, del Gobierno. Usted habló de que nos reconocen como la Tailandia europea. Exacto. ¿Qué tiene que cambiar para que España no sea una fiesta para las redes criminales de trata de personas? Pues primero creo que lo más importante y en lo que bueno, vienen los gobiernos trabajando hace años pero no se celebra es una normativa jurídica contra la trata, una ley contra la trata, una ley abolicionista también contra la prostitución, que ya vimos que hace poco se votó en el Consejo de Ministros este año 2025, pero se denegó. No fuimos abolicionistas como esperábamos, ¿no? Detrás de eso, bueno, fíjate lo importante que es, ¿no? Cuánto de lejos se ve Tailandia, cuánto de lejos se ve todo lo que se conoce y se reconoce en Tailandia, que es el primer país donde más demanda y consumo de prostitución del mundo hay. España la segunda. España la segunda, fijaos, ¿no? Si nos situamos geográficamente, ya no solo es la norma, porque es verdad que para mí es un elemento jurídico como es una ley, obviamente nos garantizará cambios reales, ¿no? Pero también para mí es muy importante participar en la educación. La educación cambiará a las personas que cambiemos el mundo. La educación cambiará y mitigará esos grandes elementos, como estábamos hablando de la conducta humana. No aceptaremos en una reunión de amigos, por ejemplo, que se hable con normalidad de que yo ayer fui a un puticlub o yo ayer estuve con esta persona o yo ayer mercantilicé a una mujer. Yo creo que tenemos que trabajar y educarnos también a ridiculizar a aquella persona que lo haga, a avergonzar a aquella persona. En Suecia se trabaja una cosa que me parece maravillosa y es facilísima. En Suecia hay una ley contra la trata, pero avergüenza más los carteles que aparecen en las calles principales del país diciendo que esa persona está cumpliendo una pena, pero etiquetándola como un putero. Es más doloso el daño publicitario con tu cara por el país que tú estés ahora mismo cumpliendo una pena privativa de libertad en una cárcel en Suecia. Fijaos, ¿cuánto de fácil es eso en nuestro país? Teniendo la seguridad que tenemos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no estaríamos en un papel de inseguridad objetiva, ¿sabes? Que no tendríamos miedo a nuestras vidas. Tendríamos que tener protección, obviamente, pero no miedo. ¿Cuánto cambiaríamos si ahora mismo sabemos que hay ciertas personas que están en nuestro país, incluso en los gobiernos, ¿no?, participando en tomas de decisiones importantísimas y son puteros?
¿Por qué no los identificamos? ¿Por qué no los etiquetamos? ¿Por qué no los avergonzamos? Eso también cambiaría muchísimo el panorama. Y después, eso con respecto a aquellos que hacen el consumo, ¿no? A esos puteros, que no quiero que sea malsonante, pero no son clientes. Cliente soy yo de un supermercado o de un hospital privado o de una tienda de ropa. No creo que estemos en la misma línea. Entonces, por eso lo identificamos de esa manera. Y después de eso, la reacción a que tanto las instalaciones que se alquilen como aquellos que participen en el camino encadenado para llegar al tema de la explotación sean totalmente responsables de la pena. Por eso nosotros somos abolicionistas, porque la abolición lo que indica es que, primero, estamos en contra de la prostitución y, segundo, que todos aquellos que participen en la cadena tienen que ser responsables penalmente. Pero no ellas, las víctimas no, las supervivientes no, como hace la parte regulacionista. Hay una opción regulacionista que dice que también serían ellas las castigadas. ¿Por qué ellas? Ellas no deben de ser las castigadas. Ellas deben de ser las mujeres que no accedan a eso, que si no hay voluntariedad, ¿cómo las vamos a castigar? ¿Sabes? Es una contradicción, es una incoherencia. Por tanto, nosotros, nuestro modelo abolicionista, ponemos sobre la mesa que esa parte educacional, esa parte de respuesta avergonzante sobre el ciudadano, por eso decía al principio de nuestra presentación que debemos entre todos hacer una participación comunitaria a ese rechazo conductual de todas las maneras que hemos descrito, y por otro lado, como país, hacerla responsable penalmente a aquellos que participan en la mercantilización de las mujeres, porque las mujeres ni las niñas ni nos compran ni nos venden. No tenemos precio, no tenemos valor. La Hogar Betania, además de trabajar con la trata de seres humanos, la violencia de género en la misma línea, que no son iguales, pero bueno, bien, muy enlazada en la mayoría de las ocasiones, porque viene a ser la vejación de un ser humano en la mayoría de las ocasiones mujeres, por tanto, violencia de género. Además de esta línea, que el próximo 11 de septiembre celebrará ese tercer Congreso Internacional sobre la Trata de Seres Humanos, hay más líneas que trabajan ustedes. Ustedes empezaron con las personas en situación de sinhogarismo, pero hay más. Sí, bueno, Betania surge con el sinhogarismo. Detrás del sinhogarismo vimos también la necesidad de enfocarnos en las nuevas formas de las personas en situación de exclusión, porque es verdad que hay pobreza a pesar de tener trabajo, hay familias que tienen empleo pero son pobres, no porque tengas un empleo llegas a cubrir tus necesidades vitales más básicas. Entonces también nos enfocamos ahí con una ayuda en todo lo que es la formación y el empleo, para intentar de dotarlos con herramientas de una mayor posición a la familia. Después, por otro lado, trabajamos con todo el colectivo migrantes vulnerables, es decir, pues pacientes que tenemos migrantes con trastornos de la personalidad, con algún tipo de patología mental, algún tipo de enfermedad mental, algún tipo también de discapacidad física, que vienen, pues también de una manera irregular a nuestro país, a Europa, a nuestro continente, con el deseo de cumplir un sueño, ¿no? Un sueño que también muchas veces las redes participan en falsearlo, obviamente. Y participamos ahí dentro de una entidad, somos una entidad especialista a través del Ministerio de Migraciones, y por eso nos llegan las derivaciones de los casos a través del Ministerio. Y ahí, pues lo que intentamos es protegerlo durante el tiempo de su estancia, a través de la atención humanitaria o de la protección internacional, que son nuestras dos vías de intervención. Después, por otro lado, atendemos a familias en entornos se llama intervención en el territorio, con entornos y contextos vulnerables o multivulnerables. Y nuestra principal presencia ha sido en Andalucía, y en este año en 2024, en 2024, el 8 de noviembre de 2024 nos posicionamos en Valencia con la apertura de 4 centros de atención al trauma para familias que habían sufrido el tema de la DANA, y allí estamos todavía, porque que lo que se está viendo ahora mismo es como la puntita del iceberg a nivel de trauma, porque las personas de Valencia, las que han sufrido en esa comarca,
los episodios que están ahora mismo atendiendo son las necesidades estructurales. No se han puesto todavía sus necesidades emocionales a atenderlas. Lo estructural, pues a limpiar un garaje, a limpiar un coche, a reparar esto, a intentar conseguir la vuelta al empleo, a lo más básico. Y va a ser un año y todavía estamos en esta postura, ¿no? Y hemos visto que esto, pues estimamos que entre 6 y 8 años quedan de secuela. Y ahí pretendemos estar. Después, por otro lado, lo que hacemos a través de este programa de intervención en el territorio es escuchar la realidad, ver si nosotros con nuestra experiencia podemos trabajar pues ese trauma que se presente, tanto estructural como emocional, y atenderlo dentro de nuestros mecanismos, ¿no? En Valencia lo que hicimos es con expediciones de psicólogos clínicos, fuimos viendo cómo podíamos estar presentes allí y también respetando los agentes que estuvieran en el territorio. Exactamente igual hicimos con la guerra de Ucrania en Polonia, escuchando un poco el territorio, teniendo la validez, ¿no?, tanto de la Embajada de Polonia como de la Embajada Española para posicionarnos allí y hacer las cosas bien, porque ya sabéis que después pasan cosas que son preocupantes, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues todo lo que es la pata de formación y empleo. Son 5 áreas de intervención las que tenemos en Betania y la pata esta de formación y empleo nutre toda la red. Lo que entendemos es cuando un ser humano se encuentra en una situación de exclusión, no tenemos que darle un momento de recuperación, sino tenemos que darle un momento de cambio. Para el cambio es importantísimo estar en una formación lineal con tu perfil individual y, por otro lado, darte una posición laboral, ¿no?, para llegar a una autonomía plena. Si no, estamos siempre viviendo en un centro, si no, estamos siempre siendo subsidiarios de prestaciones, ¿no? Para nosotros nuestra filosofía es nada de dar por dar, nada de ser beneficiarios de prestaciones económicas per se y para siempre, sino apostar por el cambio y dándole a las personas, a cada una, que tenemos seguro muchísimo talento, dándole sus capacidades, moviéndolas, haciéndole un poco de movimiento sistémico para que puedan fortalecer su camino y sentirse útiles por sí mismos, no útiles por los servicios que da, por ejemplo, el Estado o las entidades. Pues Begoña Arana, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todo el trabajo que hace el equipo de Hogar Betania aquí, en el resto del territorio nacional, en las 5 patas. Gracias por abrirnos los ojos también con congresos como este sobre la trata de seres humanos, que existe en el siglo XXI, que se sigue esclavizando a personas, en la mayoría de los casos mujeres, como todavía existe esa presión sobre la mujer, y en este caso es de los más crueles que existe. Muchísimas gracias, bueno, a usted, como a Hogar Betania, como a tantísimas otras organizaciones del tercer sector que hacen posible que a mucha gente que pueda salir de situaciones realmente muy difíciles. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. 11 de septiembre, Congreso sobre Trata de Seres Humanos, no es solo Hogar Betania, es muchísimas organizaciones, pero sobre todo usted, la ciudadanía, la que tiene que hacer posible el cambio en esta y en otras tantas cosas. Pero bueno, en esta tenemos también nuestro papel, ir contra la esclavitud de cualquier ser humano en nuestro país, que nos llamamos desarrollados. No podemos desarrollarnos, no podemos avanzar, si no avanzamos todos y todas a la vez. Unos minutos de publicidad y continuamos con nuestro mirador, con la visión un poquito más cultural, más social. Continuamos.